Era una tarde de cielo cargado, típica del final de la temporada de lluvias en el interior de México. Las nubes, densas y pesadas, ocultaban cualquier rastro de azul, y el viento parecía traer consigo una advertencia silenciosa de que algo grande estaba por suceder. En la pequeña comunidad de San Rafael, rodeada de montañas y campos de maíz, el sonido distante de los truenos comenzaba a resonar entre las casas sencillas. Miguelito, un niño de apenas 8 años, era conocido por todos en el pueblo. Tenía una sonrisa que iluminaba cualquier lugar y una manera curiosa de observar el mundo, siempre haciendo preguntas que los adultos no sabían responder. Ese día, a pesar de las advertencias de su madre para que se quedara en casa, Miguelito insistió en ir al campo a buscar el cabritillo que se había alejado del corral. «Vuelvo rápido, mamá, es solo aquí cerca», dijo sosteniendo un pequeño trozo de tela para cubrirse la cabeza de la llovizna que comenzaba a caer. Pero en cuestión de minutos, la llovizna se transformó en una tormenta brutal. Los relámpagos cortaban el cielo como cuchillas y el viento silbaba entre los árboles. La lluvia, pesada y fría, hacía imposible ver a pocos metros. Miguelito, que seguía por un sendero de tierra estrecho, se dio cuenta de que se había alejado más de lo que imaginaba. El sonido de los truenos ahogaba cualquier intento de gritar pidiendo ayuda. Su corazón latía con fuerza. Sus botas pequeñas estaban empapadas y el frío comenzaba a calarle hasta los huesos. Mientras tanto, en el pueblo, la madre de Miguelito notó su tardanza. El reloj parecía avanzar más rápido y cada minuto aumentaba su angustia. Salió corriendo a casa de los vecinos pidiendo ayuda. En pocos minutos, media docena de hombres agarraron linternas y capas improvisadas para enfrentar la tormenta. El miedo de todos era el mismo: que el niño se perdiera en el monte o cayera al barranco cerca del río, que ya comenzaba a desbordarse. Miguelito caminaba con dificultad, sintiendo el agua helada resbalar por su rostro y el peso de la ropa mojada. A cada relámpago, veía por un instante la silueta de los árboles retorcidos que parecían observarlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Estaba solo, lejos de casa, y el rugido de la tormenta era ensordecedor. Fue entonces cuando, entre un trueno y otro, escuchó un sonido distinto, suave, casi como una canción. El niño se detuvo. Sus pies se hundían en el barro, pero su atención estaba fija en aquella melodía lejana. Intentó identificar de dónde venía, y entonces, delante de él, una luz comenzó a formarse. Al principio era pequeña, como el reflejo de una vela, pero creció hasta volverse intensa, iluminando el camino frente a él. Miguelito sintió un calor inexplicable recorrerle el cuerpo, como si por unos segundos la tormenta hubiera dejado de existir a su alrededor. En medio de aquella luz, vio una figura. Era una mujer de manto azul y túnica rosada, con una mirada tierna que parecía atravesar su alma. No conocía todos los detalles, pero había visto esa imagen en cuadros y en la pequeña capilla del pueblo. Era la Virgen de Guadalupe. Ella se acercó lentamente y Miguelito, en lugar de sentir miedo, sintió paz. «No temas, pequeño», dijo una voz dulce, que parecía resonar no solo en sus oídos, sino dentro de su corazón. «Yo estoy contigo». Sin saber cómo, el niño sintió que sus pies ya no se hundían en el barro. Percibió que estaba siendo levantado, como si unos brazos invisibles pero firmes lo sostuvieran. La tormenta aún rugía a su alrededor, pero ya no sentía el viento helado ni el peso de la ropa mojada. Era como si estuviera protegido dentro de un refugio invisible. Mientras tanto, en el pueblo, los hombres que buscaban al niño gritaban su nombre una y otra vez, pero la lluvia apagaba cualquier respuesta. La madre de Miguelito, arrodillada en la puerta de su casa, rezaba desesperadamente, pidiendo a la Virgen de Guadalupe que trajera a su hijo de vuelta sano y salvo. «Madrecita, no me quites a mi niño. Por favor, tráemelo de regreso», repetía entre sollozos. El tiempo parecía haberse detenido para Miguelito. Sentía que la figura frente a él sonreía con bondad y que, aunque no movía los labios,
Sus palabras llegaban a él. Vas a volver a casa y todos sabrán que yo cuido de mis hijos. El niño, sin comprender del todo lo que ocurría, solo cerró los ojos y se dejó guiar. Cuando los abrió de nuevo, se dio cuenta de que estaba a pocos metros de la entrada del pueblo, exactamente en el camino que conducía a su casa. La tormenta, curiosamente, estaba menos intensa allí, como si se hubiera desviado de ese lugar. A lo lejos, pudo escuchar voces conocidas llamando su nombre. Miguelito comenzó a caminar hacia las voces, sintiendo que su corazón se aceleraba, pero ahora de alegría. Quería contar todo lo que había visto, aunque parte de él aún intentaba entender si aquello era real o un sueño. Sin embargo, el calor que todavía sentía en el pecho y la paz que había llenado su espíritu eran la prueba de que algo extraordinario había sucedido. Y antes de continuar esta historia, cuéntame aquí en los comentarios, ¿de qué ciudad y país estás viendo este video? Cuando Miguelito apareció en la entrada del pueblo, la primera en verlo fue su madre. Corrió hacia él con lágrimas en los ojos, abrazándolo con tanta fuerza que parecía querer asegurarse de que no volvería a escaparse de sus brazos. El niño, empapado y con el cabello pegado al rostro, apenas podía hablar. No por cansancio físico, sino por la intensidad de lo que había vivido. Los hombres que habían salido a buscarlo se acercaron rápidamente. Algunos lo tocaron en los hombros, como si quisieran confirmar que estaba bien. Otros miraban alrededor, sorprendidos de que un niño pudiera regresar solo desde la montaña en medio de una tormenta tan violenta. ¿Dónde estabas, Miguelito? ¿Cómo saliste de allí?, preguntó uno de ellos con el ceño fruncido. Miguelito respiró hondo y miró a su madre. No estaba solo, dijo con voz firme, aunque todavía temblaba por el frío. Ella vino por mí, la señora del manto azul. Sus palabras cayeron como un rayo entre los presentes. Algunos se miraron entre sí, confundidos, mientras otros fruncieron el ceño con incredulidad. «¿La señora del manto azul?», repitió su madre, llevando una mano a la boca. «¿Quieres decir la Virgen de Guadalupe?». El niño asintió. Entonces, con un detalle que pocos niños podrían inventar, comenzó a describir la escena. La luz que lo rodeó, el calor que sintió, la voz que le habló sin mover los labios, los brazos invisibles que lo levantaron del barro. Cada palabra suya pintaba un cuadro vívido que hizo que incluso los más escépticos guardaran silencio. Ella me dijo que no tuviera miedo, que yo volvería a casa y que todos sabrían que cuida de sus hijos, concluyó Miguelito con los ojos llenos de lágrimas. La madre lo abrazó con fuerza nuevamente y un murmullo recorrió el grupo. Para algunos, aquello era un milagro evidente, para otros, una historia difícil de creer. Pero lo que nadie podía negar era que el niño había regresado sano y salvo, contra toda lógica, desde un lugar y en unas condiciones que podrían haber sido mortales. Con el paso de las horas, la noticia se extendió por todo el pueblo. Vecinos llegaban a la casa de Miguelito para verlo, tocarle el hombro y hacerle preguntas. Algunos llevaban velas para encenderlas frente a la pequeña imagen de la Virgen en la sala de la familia. Otros simplemente querían escuchar el relato de sus labios, como si al oírlo de primera mano pudieran sentir un poco del misterio que él había vivido. La abuela de Miguelito, una mujer de profunda fe, lloraba al escucharlo. «Esto no es casualidad», decía. «Cuando la tormenta empezó, yo también le pedí a la Virgen que lo protegiera. Y ahora aquí está». La coincidencia entre su oración y el relato del niño hizo que muchos sintieran un escalofrío de reverencia. Esa noche, el cielo se despejó y la luna iluminó suavemente las calles empedradas. Desde la casa de Miguelito se escuchaban oraciones y cantos de agradecimiento. No era una celebración planeada, pero la gente comenzó a reunirse de manera espontánea, como si sintieran la necesidad de dar gracias juntos. Algunos llevaban flores, otros imágenes de la Virgen, y todos tenían una historia personal de fe que querían compartir. Miguelito, sentado en una silla junto a la ventana, observaba todo. Su mirada era tranquila,
pero sus manos aún se aferraban al pequeño trozo de tela con el que había intentado cubrirse de la lluvia. Sabía que lo que había vivido iba más allá de lo que podía explicar. Ella estaba allí. Yo la vi, la escuché y me llevó a casa, murmuraba para sí mismo. Algunos de los presentes hablaban de llevar su testimonio al párroco para que quedara registrado. Otros sugerían organizar una procesión en honor a la Virgen de Guadalupe como acto de agradecimiento. Aunque no todos en el pueblo compartían la misma intensidad de fe, esa noche algo había cambiado. La historia de un niño había sembrado esperanza y renovado la creencia en lo sobrenatural. Pero en medio de las conversaciones y los planes, Miguelito seguía repitiendo una frase que se le había quedado grabada. Ella dijo que cuida de sus hijos, y yo sé que es verdad. Para él, no importaba si algunos dudaban. Lo importante era que había sentido su presencia y su protección. Ahora, mientras lees o escuchas esta historia, quiero hacerte una pregunta directa. ¿Tienes fe? ¿Crees que algo así podría pasar contigo? Si tu respuesta es sí, escribe amén en los comentarios, y si tienes aún más fe, deja también tu petición de oración. Nosotros vamos a orar por ti. Los días siguientes al regreso de Miguelito fueron distintos a cualquier otro que el pueblo hubiera vivido. Lo que comenzó como una historia local, contada entre vecinos y familiares, empezó a viajar más allá de las calles empedradas de San Rafael. Primero, fueron los pueblos cercanos quienes se enteraron gracias a parientes y comerciantes que pasaban por la región. Después, la noticia llegó a oídos de un periodista de una emisora regional, que decidió visitar a la familia para escuchar el testimonio directamente. Cuando el periodista llegó, encontró a Miguelito sentado en el pequeño patio de su casa, jugando con su cabritillo, aquel mismo que había ido a buscar antes de la tormenta. Al verlo, el reportero se sorprendió por su tranquilidad y por la claridad con la que, incluso después de tantos días, recordaba cada detalle. «No es algo que se pueda olvidar», dijo Miguelito con firmeza. «Fue como si el tiempo se detuviera, como si todo lo que me rodeaba desapareciera. Solo quedaba ella y yo». La entrevista, transmitida en la radio, provocó una oleada de llamadas y mensajes de personas que decían haber sentido algo especial al escuchar la voz del niño. Algunos confesaban que hacía años que no rezaban, pero que su historia les había hecho volver a la oración. Otros compartían experiencias similares, encuentros que creían haber tenido con la Virgen, pero que nunca se habían atrevido a contar. Pronto llegaron visitantes de otras ciudades, algunos trayendo ofrendas y velas, otros simplemente para conocer el lugar donde había ocurrido aquel milagro. Las calles tranquilas de San Rafael comenzaron a llenarse de rostros nuevos, de rezos murmurados y de pasos que buscaban llegar hasta la pequeña capilla donde Miguelito solía ver la imagen de la Virgen de Guadalupe. El párroco local, al enterarse de todo, decidió organizar una misa especial de acción de gracias. La iglesia se llenó tanto que hubo personas que tuvieron que quedarse afuera, escuchando desde las ventanas abiertas. En su homilía, el sacerdote no habló solo del milagro, sino de lo que éste representaba. Un recordatorio de que la fe no es algo lejano ni reservado para unos pocos, sino una presencia viva que puede manifestarse en cualquier momento y lugar. Miguelito, sentado en la primera fila junto a su madre, escuchaba con atención. Cada palabra parecía confirmar lo que había sentido aquel día en medio de la tormenta. Cuando terminó la misa, varias personas se acercaron para pedirle que rezara por ellas, como si su experiencia le hubiera dado una cercanía especial con lo divino. El niño, tímidamente, aceptaba y pronunciaba pequeñas oraciones, pidiendo protección y bendiciones para cada uno. La historia también llegó a las redes sociales. Una foto de Miguelito tomada por un visitante fue compartida junto con un breve relato de lo sucedido. En pocas horas, miles de personas comentaban y compartían la publicación, dejando mensajes de fe, esperanza y gratitud. Para muchos, aquel testimonio era una señal de que, en medio de un mundo lleno de problemas y violencia, todavía había lugar para lo sagrado y lo milagroso. Con el paso de las semanas,
San Rafael comenzó a recibir más visitantes de lo que jamás había imaginado. Algunos llevaban rosarios para bendecir. Otros querían simplemente ver la sonrisa del niño que decía haber sido llevado en brazos por la Virgen de Guadalupe. Para la comunidad, esto no era solo un motivo de orgullo, sino también una oportunidad para unirse más, para fortalecer la fe colectiva y para recordar que a veces lo imposible puede suceder. Miguelito, sin embargo, seguía viviendo con la misma sencillez de siempre. No buscaba fama ni atención. Para él lo más importante era que todos supieran que no estaba inventando nada. Yo sé lo que vi, sé lo que sentí, y sé que Ela me salvó, repetía cuando alguien intentaba poner en duda su relato. La familia decidió colocar una pequeña placa en la entrada de la casa con una frase que el niño había dicho repetidas veces: «Ella cuida de sus hijos». No pasó mucho tiempo antes de que esa frase se convirtiera en un lema para muchos que habían escuchado la historia. Hoy, esa historia continúa tocando corazones. No importa cuántas veces se repita, siempre provoca el mismo silencio respetuoso, la misma emoción contenida y, en muchos casos, el mismo deseo de volver a creer. Y si esta historia ya ha tocado tu corazón hasta aquí, te invito a que no la guardes solo para ti. Compártela con al menos una persona que ames, para que su fe también se fortalezca. Con el tiempo, la vida en San Rafael volvió a un ritmo más tranquilo. Los visitantes continuaban llegando, aunque en menor cantidad que en las primeras semanas. Sin embargo, algo había cambiado para siempre. La fe del pueblo se había fortalecido de una forma que pocos podían recordar. Las familias comenzaron a reunirse más seguido para rezar, y la pequeña capilla de la Virgen de Guadalupe nunca más volvió a estar vacía. Miguelito creció rodeado de ese ambiente renovado. Aunque seguía siendo un niño con juegos y travesuras, en sus ojos había una madurez poco común para su edad. Muchas veces se quedaba en silencio, observando el cielo, como si buscara en las nubes algún rastro de aquella luz que lo había envuelto aquella tarde de tormenta. En varias ocasiones, personas que no lo conocían personalmente se acercaban para pedirle que les contara su experiencia. Algunos venían con lágrimas en los ojos, otros con dudas en el corazón. Miguelito nunca trataba de convencer a nadie. Simplemente narraba lo que había vivido con la misma serenidad con la que lo había hecho el primer día. No adornaba ni exageraba nada. Decía las palabras exactas que recordaba. «No temas, pequeño, yo estoy contigo. Vas a volver a casa y todos sabrán que yo cuido de mis hijos». Esa frase se había convertido en un símbolo, no solo para su familia, sino para muchos que la repetían como oración en momentos de dificultad. Algunos la escribían en pequeños papeles y la guardaban en la billetera. Otros la colocaban en marcos junto a imágenes de la Virgen. Era como una semilla que, con el paso del tiempo, seguía germinando en corazones que nunca habían pisado San Rafael. Años después, cuando alguien le preguntó qué había sentido exactamente en aquel momento, Miguelito respondió sin dudar: «Paz». Era como si el mundo entero estuviera en silencio, aunque la tormenta rugía. Sentí que mi vida estaba en manos seguras y que no tenía nada que temer. Esa paz, aseguraba él, nunca lo había abandonado del todo. El párroco, que había acompañado de cerca toda la historia, solía decir en sus homilías: «El milagro no está solo en lo que sucedió aquel día, sino en lo que sigue sucediendo desde entonces». Y era cierto. La experiencia de Miguelito no se quedó en un recuerdo. Se convirtió en una fuente constante de esperanza, un recordatorio de que lo divino puede tocar lo humano en cualquier momento. Incluso quienes no habían creído en un principio empezaron poco a poco a abrir su corazón. Algunos reconocían que la fe no se trata de entender todo, sino de confiar, de dejar espacio para lo inexplicable. Y en un mundo lleno de incertidumbre, esa certeza, la de no estar solos, se volvió un tesoro. Hoy Miguelito sigue viviendo en San Rafael, llevando una vida sencilla, pero su nombre y su historia siguen viajando, contados una y otra vez, inspirando a personas que jamás lo han visto en persona. En cada repetición, la historia se renueva,
como si las palabras llevaran consigo un pedazo de la luz que lo abrazó en medio de la tormenta. Y tal vez ese sea el verdadero milagro, que, más allá de lo que ocurrió físicamente aquel día, lo que permanece es el eco de un mensaje eterno. Un mensaje que dice que somos amados, protegidos y guiados, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece oscuro y sin salida. Si alguna vez sientes que la tormenta es demasiado fuerte, recuerda que siempre hay una mano dispuesta a levantarte y unos brazos que pueden llevarte de regreso a casa, porque la fe no siempre se ve, pero siempre se siente. Y si quieres seguir escuchando más historias como esta, llenas de esperanza, fe y milagros, suscríbete ahora al canal y activa la campanita para no perderte ninguna. Aquí, cada historia es una nueva oportunidad para creer.